Les quiero entonces presentar al doctor Ramón Abel Castaño. Ramón Abel es médico de la Universidad CES, tiene un máster en gestión y política sanitaria en la Escuela de Salud Pública de Harvard, tiene un PhD en política y salud pública en la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres. Actualmente se desempeña como consultor en sistemas de salud, innovaciones en modelos de atención y en modelos de contratación, y es miembro correspondiente de la Academia Nacional de Medicina de Colombia. El día de hoy nos acompaña con una charla que se ha titulado Hospital del Futuro, efecto sobre la post-pandemia. Así que, doctor Ramón Abel, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. En este momento somos 19 participantes, pero seguramente en el transcurso de la conferencia seguirán entrando. Así que los micrófonos son suyos. Muchísimas gracias. Germán, muchas gracias, y Plutarco y a todos, muchas gracias, y muy contento de estar con este grupo tan selecto que, pues según entiendo, es el grupo líder en todo el tema de arquitectura hospitalaria en el país. O sea que ustedes tienen una responsabilidad muy grande sobre sus hombros en pensar y en contribuir al desarrollo del Hospital del Futuro. Y a mí este tema realmente me interesa y me apasiona muchísimo, más que por el hecho de ser experto. O sea, yo no soy un experto hospitalario, de hecho lo digo con toda franqueza. Mi experticia en el tema de políticas sanitarias y de sistemas de salud la he desarrollado más en el campo de cómo hacer que la gente no tenga que llegar a los hospitales. Porque hospitales hay muchos y muy buenos y excelentes, y bueno, cuando uno tiene un episodio agudo o tiene una situación muy compleja, pues claro, termina yendo a un hospital. Entonces, hospitales hay muchos y muy buenos, y hay mucha gente que sabe mucho de cómo gestionar hospitales, pero quizás donde hemos fallado mucho es en cómo gestionar la salud, cómo gestionar las enfermedades crónicas y los riesgos para que la gente no se enferme. Y a través de ello he ido llegando a hacerme muchas preguntas en mis 25 años de trayectoria profesional después de la maestría, que fue cuando entré a fondo pues en el tema de políticas públicas en salud. He ido siempre hay preguntas que me llevan a, bueno, ¿y el hospital cómo va aquí en este cuento, cierto? Entonces, ha habido muchas preguntas ahí gravitando en los últimos años, en las 2,5 décadas que llevo trabajando en estos temas desde el año 97. Ahora con la pandemia, esas preguntas como que adquieren una relevancia muy interesante, que me ha causado para mí una sorpresa muy grata, porque parte de la revolución que se viene gestando en los sistemas de salud es todo el tema del salto digital, ¿cierto? La revolución digital. Pero muchos sectores de la economía vieron ese salto digital a finales de los 90, a principios del 2000, recuerden todo el boom de las empresas.com, y todo, digamos que otros sectores de la economía se digitalizaron muy rápidamente, el sector financiero, el mismo sector de la construcción. Hoy en día el diseño arquitectónico casi que es un ejercicio puramente digital. Pero los sistemas de salud y la prestación como tal de los servicios de salud no había dado ese salto cuántico. Nos habíamos resistido por diversas razones. Pero el hecho es que con la pandemia del COVID, ese salto digital nos llegó a la brava. Nos cogió, pero por la fuerza. Y por eso traigo a colación este artículo del New England Journal of Medicine, que de pronto ustedes saben, es el journal más importante en el área de ciencias médicas en el mundo, y es uno de los journals con mayores niveles de citación, pues de mayor prestigio en el mundo. Y pues para nosotros es una referencia permanente. Y sale este artículo en junio 4 del 2020 que dice la revolución digital de la salud y el COVID-19. Y miren el extracto que saco, la frase que saco del artículo, dice: en presencia del brote de COVID-19, los americanos están despertando a las limitaciones de su sistema de salud, que es básicamente análogo, o sea, no digital. Parece claro que lo que necesitamos es una revolución digital inmediata para enfrentar esta crisis. Entonces yo cogí esa frase, ¿por qué? Porque yo dije, voy a cambiarle Americans por Colombians a ver si cambia algo. Y resulta que es exactamente igual de relevante. Imagínense ustedes, de cara al brote de COVID-19, los colombianos estamos despertando a las limitaciones de nuestro sistema de salud análogo.
Parece claro que lo que necesitamos es una revolución digital inmediata para enfrentar esta crisis. O sea que el artículo es totalmente relevante, pertinente para nuestra situación y en efecto, tenemos un marco regulatorio que ya venía dando pasos para facilitar esta revolución digital. Por una parte, la resolución 2654, que apenas salió el año pasado. Veníamos hace mucho tiempo bregando a que hubiera un marco de referencia para la telesalud y la telemedicina, y apenas en octubre del año pasado salió ese marco regulatorio dándole ya mucha más fuerza a todos estos temas, facilitando, haciendo mucho más fácil el ejercicio de las teles en general en salud. El 25 de noviembre del 2019 sale la nueva norma de habilitación, donde hay una mención específica al tema de telemedicina, obviamente en línea con la resolución 2654, y la resolución 521 del 28 de marzo del 2020, ya en el ámbito de la crisis del COVID, donde el gobierno nacional le dice a las EPS, tienen que atender a la población que está en confinamiento obligatorio, le hacen mayores de 70 o menores de 70 con factores de riesgo como diabetes, hipertensión, etcétera. Los tienen que atender en la casa, no los pueden hacer venir al hospital. Entonces las EPS salieron como locas a tratar de buscar quién les ayudaba a hacer esa transformación digital. Los hospitales no tenían, la mayoría de los hospitales no tenían esa lógica, porque el hospital está ahí en una construcción imponente, hermosa y atractiva, esperando a que los pacientes lleguen, sobre todo, ojalá por urgencias y con un alto grado de complejidad para llevarlos a la unidad de cuidado intensivo, a las salas de hospitalización, porque allí es donde más facturación se genera. Entonces el hospital no tenía esa lógica de evitar que los pacientes lleguen al hospital y de atenderlos por fuera. En cambio, las EPS de pronto sí tenían la lógica, pero no tenían las herramientas ni los recursos, y esta resolución del 2020 casi que los tumba a la fuerza, los bota a la fuerza al agua, a decirles monten telemedicina, monten telesalud, y en efecto han hecho un salto cuántico a pesar de las quejas innumerables de la gente que no consiguen citas, que no les van a tomar las pruebas, etcétera. Pero mirado desde el lado positivo, el salto cuántico ha sido fenomenal. ¿Sí? Entonces, yo quería aquí recordar un poquito de historia de cómo yo he venido trabajando el tema, y traje a colación esta presentación que hice. Miren ustedes la fecha, julio 23 del 2001, hace ya casi 20 años. Del Hospital Pablo Tobón Uribe me invitaron a hacerles una presentación porque estaban haciendo su ejercicio de planeación estratégica, y me invitaron a hacerles una presentación sobre cuál era el futuro de los hospitales en los sistemas de salud. Y desde ese entonces yo les decía, miren, los hospitales tienen dos futuros: un hospital enfocado, o sea, muy especializado en algunas áreas muy específicas, por ejemplo, un hospital de cáncer, o un hospital de hernias, o un hospital de cataratas, que no sería como tal un hospital, sino más un centro de cirugía ambulatoria, o el hospital general, todoterreno, multipropósito, pero integrado a una red. Eso era año 2001, ¿sí? Y les hablaba, esos eran los dos modelos de hospital del futuro, y el hospital del no futuro era un hospital multipropósito que hace de todo. Yo lo llamo muy coloquialmente, a algunos no les gusta el término, pero me gusta hacerlo como para sacudir un poquito los paradigmas. Yo lo llamo el hospital Totoya, todo para todos y ya. ¿Sí? Entonces ese hospital multipropósito que tiene todas las especialidades, todos los servicios, todos los equipos de diagnóstico, las mejores tecnologías, es un hospital que, aislado de una red, está cada vez más amenazado porque es incapaz de controlar el gasto y de mejorar la calidad. Probablemente en el episodio agudo sí lo hace muy bien, pero ¿por qué no mejor pensar en un modelo que permita evitar los episodios agudos lo mejor posible? Después, siguiendo con mi trabajo, otra cosa reciente que hice fue en el año 2016, que ya empecé a entrar mucho más en la integralidad de los modelos de atención, y empecé con un cuento que a muchos en el sector hospitalario les generó alertas, les generó temor, porque yo lo llamaba la tendencia a la deshospitalización y a la desmedicalización de la atención. De hecho, escribí este artículo que fue publicado en la revista de la Asociación de las EPS privadas, que se llama ASEMI. Publiqué ese artículo, hicimos un foro, inclusive un seminario internacional sobre innovación en modelos de prestación, y ahí fue donde hice esta presentación que después terminó en este artículo. Y yo hablaba de deshospitalización y de medicalización. Obviamente, pues los grandes hospitales del país dijeron, ¿cómo así que deshospitalización? No van a acabar con los hospitales, porque los hospitales siguen siendo fundamentales. Y yo decía, no, es que el hospital no se va a acabar, el hospital se va a reconcebir y va a redefinirse en función de unas megatendencias muy importantes que están ocurriendo en el mundo. Entonces,
haciendo una breve búsqueda de literatura sobre el hospital del mañana, me encuentro este artículo de 2017, donde dice el hospital del mañana en 10 puntos. Y miren ustedes lo interesante. Por eso quería hacer la mención a todas las predicciones que yo había hecho hace algún tiempo, a ver qué tan equivocado estaba. Y parece que no estaba muy equivocado. Primero, el hospital del futuro va a ser más pequeño y más especializado. Segundo, más amigable al usuario, toda la parte de acceso, circulación, todo ese tipo de cosas que ustedes manejan tan espectacularmente en el diseño de la estructura. Pero no solo en el acceso físico, sino en el acceso virtual también, ¿sí? Por medios no presenciales, teléfono, virtual, teleconferencia, WhatsApp, etcétera. Tercero, menos personal, menos recurso humano, ¿sí? Porque va a haber seguramente más robots y más telemedicina, ¿sí? Es decir, mucha más telemedicina para que la gente no tenga que venir hasta el hospital, mucho más telemonitoreo, mucho más teleconsulta, mucho más teleasistencia, todas las teles posibles. Ojalá algún día la telepatía, porque tenemos que llegar a eso, ¿no? Pero la idea es que los hospitales cada vez van a tener que irse más hacia la comunidad y a satisfacer las necesidades de sus pacientes en ese contexto comunitario para que no tengan que venir al hospital, sino cuando es absolutamente inevitable y absolutamente necesario, ¿sí? Mucha más presencia de robots, un mejor monitoreo no invasivo. ¿Qué nos permite esto? Que el paciente esté en su casa con su episodio, inclusive con un episodio agudo, que yo lo pueda monitorear desde el hospital sin hacerlo venir acá. Le mando la ambulancia, le mando el doctor, que le ponga su infusión intravenosa de lo que necesite, le maneja el episodio agudo. Si no lo logra resolver, lo trae al hospital, pero solamente si no lo logra resolver. Una cama general convertible en UCI, esto me llamó mucho la atención, no lo había visto porque tal vez es un poco más técnico, y es que la división entre unidad de cuidado intensivo y hospitalización o sala general empieza a ser más borrosa, porque al final de cuentas, la cama general, para convertirse en UCI, lo que necesita es un equipo de ventilación mecánica, unos monitores, unos equipos de infusión que se pueden llevar a donde está la cama y sin necesidad de trasladar el paciente de la cama de hospitalización a la cama de la UCI. Entonces empiezan como a borrar esos límites entre la cama general y la cama de UCI. Les recomiendo el artículo que es de libre acceso y porque ahí hacen una reflexión mucho más a fondo de este séptimo punto que por razones de tiempo pues yo no puedo entrar en ella. El octavo punto va a ser una movilización temprana del paciente, es decir, el paciente va a empezar, a levantarse y a caminar mucho más rápido dentro de su estancia, porque eso acelera los procesos de recuperación y el paciente puede darse de alta mucho más rápido. Y este es muy importante, la continuidad con la atención domiciliaria. Es decir, entre el hospital de agudos y la atención domiciliaria hay una complementariedad que es muy importante y que dependiendo cómo le paguen al hospital o cómo le paguen al de atención domiciliaria, terminan alineados o opuestos, ¿sí? Entonces, si la atención domiciliaria tiene un incentivo y está, digamos, aliada con el hospital para reducir los tiempos de estancia del paciente en el hospital y terminar la estancia en la casa, o los medicamentos ambulatorios o los medicamentos intravenosos, terminarlos en la casa, pues el hospital se va a reducir mucho más en camas y se va a aumentar en complejidad, porque el paciente está en el hospital solamente durante la fase más hiperaguda de su episodio agudo. Todo lo que no sea hiperagudo se atiende en la casa o en otros escenarios fuera del hospital. Y por último, va a haber más discusiones éticas abiertas sobre la disponibilidad de recursos, sobre el final de vida, si vamos a mantener un paciente indefinidamente con medidas heroicas o con segundas, terceras, cuartas líneas, como ocurre en cáncer, o si vamos a interrumpir ese encarnizamiento terapéutico, obviamente con el consentimiento informado del paciente. Entonces se van a empezar a dar todas estas discusiones porque finalmente los hospitales siguen siendo un eje muy importante un componente muy importante del gasto agregado de un sistema de salud. Y después, la otra fuente de actualidad de este debate que me encontré fue esta de la página de Philips. Ustedes la pueden revisar si quieren. Y es que dice este autor, Jerome Tass, qué es lo que cómo se ve el hospital del futuro y particularmente en la pospandemia. O sea, este autor se me adelantó a mí en la presentación, pero dice una cosa muy fundamental. Miren este gráfico. Dice, el hospital del futuro es una red con capacidad flexible conectado por una infraestructura digital única. O sea, el hospital solo, aislado, atendiendo episodios agudos, está en un altísimo riesgo.
Lo decía yo desde el 2001, me encanta que Jerome Tal lo repita 20 años después, pero no me cita ni siquiera ni me reconoce la autoría de la frase, pero lo que me importa es que estamos en la visión correcta y ahora más que nunca se hace mucho más claro que el hospital tiene que estar conectado con la atención domiciliaria, con la atención ambulatoria, con los demás determinantes sociales de la salud, con el transporte, el traslado del paciente, con los sistemas de monitoreo. Ya el hospital solo no puede funcionar, tiene que integrarse con una red o si no estará condenado a desaparecer, a menos que sea un hospital ya con un espectro mucho más especializado. Entonces, dice el autor que la pandemia aceleró 3 tendencias profundas que ya venían ocurriendo desde antes y que venían a su vez transformando dramáticamente la atención en salud. Solo que la pandemia, como les mostraba al principio, fue el empujón para que esto ocurriera de una manera mucho más rápido. ¿Cuáles son esas 3? 1, el hospital se debe integrar a redes de prestación de servicios. Ya el hospital solo está en serio peligro. Segundo, mucha más telesalud y mucha más atención virtual, menos atención presencial. Como decía un gran líder y un gran innovador del modelo de los hospitales en India, el doctor Devi Shetty de Narayana, del Hospital Narayana en Bangalore, decía, si no tienes que tocar al paciente, no lo hagas venir. No hay necesidad de hacerlo venir. Y yo le agrego a la frase de Devi Shetty, yo digo, a menos que el paciente quiera, porque muchos ahora con el surgimiento a la brava y a la fuerza de la telemedicina, hemos visto muchas quejas de pacientes que dicen, no, pero es que yo quiero que el doctor me vea, es que eso no es lo mismo. Bueno, ahí vamos rompiendo ese paradigma. Lo mismo decíamos antes cuando hacíamos teleconferencias, que es que eso no es lo mismo y ahora ya nos acostumbramos y casi que seguramente no vamos a ser capaces de volver atrás a las reuniones presenciales. Y si no, vean en lo que estamos en este momento ustedes y yo. Entonces, creo que lo mismo va a pasar con la atención virtual. La gente se va a ir acostumbrando. Obviamente, las generaciones más jóvenes son mucho más abiertas a este tipo de contactos no presenciales. Las generaciones de adultos mayores son más resistentes, pero ese cambio se va dando y, como dice el autor, eso venía ocurriendo y a raíz de la pandemia, ese cambio fue sustancial y se transformó dramáticamente. Y la tercera tendencia, dice el autor, es un involucramiento progresivo del consumidor. Los hospitales y los médicos en general tienen lo que yo he denominado una mentalidad de oferta. Es decir, nosotros diseñamos y concebimos nuestras propuestas de valor desde lo que nosotros creemos que debe ser para los pacientes. Claro, como los pacientes no saben nada de medicina, entonces el médico es el que decide. Y con esa misma lógica organizamos los espacios, organizamos los hospitales, organizamos los procesos de atención. Así ha sido por décadas. Recientemente, el involucramiento del paciente y del consumidor bajo esa filosofía de los servicios centrados en el paciente, pues ha ido adquiriendo cada vez mayor fuerza y ahora con la pandemia sí que nos tocó a la brava porque si vamos a atender los pacientes de manera virtual, nos va a tocar entender muy bien qué es lo que los pacientes sienten, cómo viven esa experiencia virtual, qué capacidad de acceso tienen a medios virtuales, qué capacidad de comprensión, de alfabetismo digital tienen, etcétera. O sea, nos estamos poniendo cada vez más en el pellejo del paciente para entenderlo y a partir de ese entendimiento diseñar nuestras formas de prestar servicios. Y quería compartirles también este artículo que publiqué hace unos años, hace 6 años, en BMC Medicine, donde planteo ese marco de referencia de innovación en modelos de prestación que es perfectamente aplicable a los hospitales, porque yo planteo allí que hay 3 ejes de la innovación en modelos de prestación. 1, la estandarizabilidad. 2, la delegabilidad. Y 3, la separabilidad. ¿Qué es la estandarizabilidad? Ustedes como ingenieros, algunos de ustedes que son ingenieros saben que todo proceso que se pueda estandarizar, es decir, que el proceso sea predecible, que tenga la mínima variabilidad y lo cual permita que el resultado sea lo más predecible posible con la mínima variabilidad. Entonces, todo proceso estandarizable se estandariza, ¿sí? Segundo, si está estandarizado y se puede convertir en un paso a paso, en un protocolo que se sigue al pie de la letra, ¿en qué medida se puede delegar a personas que tengan un menor nivel de entrenamiento? O sea, el neurocirujano especialista en aneurismas, ¿por qué diablos tiene que estar llenando un formato de MIPRES si eso lo puede llenar otra persona? Ah, porque tiene que poner la firma electrónica. Bueno, eso es un proceso que es totalmente estandarizable y que además es delegable. Pero incluso procesos de diagnóstico, de seguimiento, de apoyo, pueden ser estandarizables y delegables. Pero eso quizás no tenga mucha relevancia para la arquitectura hospitalaria. En cambio, el concepto de separabilidad sí tiene muchísima relevancia y se refiere a que qué procesos
o qué ciclos de atención completos puedo yo separar del hospital, porque si los separo del hospital general, estoy obteniendo una ventaja enorme y es que estoy evitando el costo fijo tan grande que tienen los hospitales por su capacidad instalada y por sus tecnologías de alto costo. Esas tecnologías, esa capacidad física e incluso la nómina cuando es un costo fijo, se convierten en un costo fijo muy oneroso que obliga a los hospitales a tener líneas de producción que tienen una alta rotación. Por ejemplo, operar hernias, hacer endoscopias, atender partos, ¿cierto? Cirugía ambulatoria, ayudas diagnósticas, que son líneas de servicio de muy alta rotación que permiten generar un margen de contribución para poder sufragar los costos fijos del hospital. Entonces, cuando un servicio de estos se saca del hospital a una unidad independiente, siempre y cuando no haya esas interdependencias que nos obligan a tenerla en un hospital, esa unidad externa al hospital, o sea, separada del hospital, va a tener un costo de operación muy inferior al costo que tuviera si estaría inmerso dentro del hospital general. Entonces, esa separabilidad es algo que está ocurriendo hace mucho tiempo. Ya ocurrió en la oftalmología en los años 80, ya ocurrió en la cirugía de hernias mucho antes de los 80, pero cada vez se va acelerando más en la medida que los sistemas de salud se van volviendo más costosos por los costos de la tecnología. Y recuerden que un gran centro de concentración de tecnología costosa es el hospital, precisamente. Entonces, la separabilidad creo que es una variable crítica aquí para el diseño hospitalario. Cuando un proceso es altamente estandarizado, se debería separar de los procesos no estandarizados. Por ejemplo, operar una hernia. Debería estar en una unidad por fuera del hospital para evitar ese costo del overhead de costo fijo. Segundo, si se mantienen juntos, la variabilidad del proceso no estandarizado termina afectando la predictibilidad del proceso estandarizado. Esto es pura ingeniería industrial. Yo he ido aprendiendo de tanto hablar con los ingenieros, he ido aprendiendo estas cositas y me parecen tan absolutamente fundamentales para el diseño y el modelo de negocio de los hospitales, que me parece súper crítico que lo entiendan aquellos que están involucrados en el diseño de hospitales. Entonces, ahí les pongo dos ejemplos. El reemplazo de cadera y el arneorrafe inguinal son dos procesos altamente estandarizados que no tienen grandes interdependencias con los hospitales, salvo en los pacientes complejos que tienen comorbilidades, que tienen un riesgo quirúrgico alto, pero esos pueden ser menos del 10% de los pacientes. Para el resto, que son altamente estandarizables, no tendría por qué haber una unidad dentro de un hospital que esté siendo afectada por la variabilidad de los procesos no estandarizados. Ahora, si hay interdependencias entre ese proceso y el resto del hospital, ahí sí hay una limitación importante. Por ejemplo, hay procesos con altísima incertidumbre, donde es muy difícil, o sea, es necesario tener un amplio menú de recursos a mano porque se pueden presentar muchas contingencias. Por ejemplo, en una sala de hemodinamia donde se hacen procedimientos invasivos para colocar stents coronarios, si hay un accidente o si el paciente no responde o cualquiera que sean los criterios, ese paciente debe pasar a cirugía de corazón abierto. Pues entonces es necesario tener el quirófano ahí disponible con la máquina de circulación extracorpórea y eso probablemente haga más difícil que los procesos de hemodinamia se hagan por fuera de los hospitales. Pues déjenme decirle que hay una inmensa cantidad de unidades de hemodinamia haciendo procedimientos coronarios por fuera de los hospitales en este momento en los países desarrollados. O sea que eso es una pregunta técnica para los cardiólogos y los hemodinamistas, pero es para dejarlos a ustedes pensando en que ese principio de la separabilidad no es solamente el criterio de interdependencia que nos dan las normas de habilitación. Eso es una norma que está hecha para un contexto dado, pero esa norma no quiere decir que sea palabra de Dios ni que esté en letras de molde y que nunca se pueda cambiar. Eso es perfectamente cuestionable y si hay evidencia suficiente que permita cuestionarlo, pues hay que cuestionarlo, ¿cierto? Ahora, lo que pasa es que a veces una etapa del proceso requiere un recurso muy costoso, cuya capacidad no es agotada por el proceso estandarizado. Entonces, por ejemplo, el ejemplo es el CyberKnife, que es un equipo de radioterapia que se utiliza para cirugía de cáncer, pero también para epilepsia. Entonces, si un hospital va a comprar un equipo de CyberKnife solo para cirugía de epilepsia, que es intrahospitalaria, pues va a estar ocupado el 5% del tiempo. Un equipo que vale $6 millones más las preinstalaciones, pues no aguanta. Entonces hay que ponerlo a producir en cáncer y en todas las otras aplicaciones del CyberKnife y termina siendo entonces un costo fijo tan alto que si no se utiliza con servicios ambulatorios, pues entonces simplemente es inviable y termina tragándose toda la caja del hospital, todo el flujo de caja del hospital. Pero lo que sí es claro es que si hay poca incertidumbre,
hay pocos activos costosos y el proceso es altamente estandarizable, pues es mucho más fácil separarlo del hospital general, ¿cierto? ¿Cuál es el impacto de la separabilidad en el hospital del futuro? Pues que va a tener menos rotación de sus activos costosos. Imagínense un equipo de resonancia nuclear magnética. Tengo entendido que un equipo de resonancia no está más del 10 o del 15% del tiempo ocupado con pacientes hospitalizados. El resto del tiempo es con pacientes ambulatorios. Entonces, si el hospital no hace resonancias ambulatorias, pues el costo fijo de ese equipo se come la caja del hospital. Entonces, si vamos a separar esos servicios del hospital, pues empieza a haber menos rotación de esos activos costosos y el hospital va a tener un problema financiero, porque se va a encarecer el costo de la atención, porque el costo fijo va a tener que suplirlo, va a tener que sufragarlo con las demás líneas de servicio y la única manera de hacerlo es incrementando las tarifas. Y bueno, eso está bien en el hospital que opera bajo un modelo de pago por evento. Aquí el mecanismo de pago es crítico. Si el hospital está integrado en una red integrada de servicios de salud, una red integral, como las que plantea ahora el proyecto de reforma número 10 que radicó el gobierno y Cambio Radical ahorita el 20 de julio, hablan de redes integrales por todos lados. Eso pues es digamos, un recalentado de la 1438 y de otros intentos que se han hecho previamente, pero bueno, en algún momento van a llegar las redes integrales de salud y esto es una gran oportunidad, porque un hospital dentro de una red integral no está forzado a mantener una rotación alta, sino la integralidad de la atención dentro de la red. Es más, un hospital de alta complejidad en una red integral puede tener ocupaciones del 50, del 55% y ser viable, porque su viabilidad no depende de lo que facture, sino de lo que contribuya a mantener la población dada, que está asignada a esa red integral, de lo que contribuye a mantenerla fuera del hospital. Su negocio ya no es hospitalizar pacientes, sino evitar hospitalizaciones. Claro, cuando el paciente ya requiere la hospitalización, se ingresa y se le da todo lo que necesita con todos los fierros, pero el mayor ahorro está en la forma de evitar esa hospitalización. Con eso termino, mis queridos doctoras y doctores, y quisiera abrir entonces la discusión para que entremos en este tema. Muchísimas gracias a todos de nuevo por la invitación y quedo abierto para preguntas. Yo tuve la oportunidad de conocer lo que usted dijo hace un ratico, de hacer una propuesta para una empresa que maneja justamente los pacientes en su casa. Y estaba mirando y hablando con los propietarios, eso fue hace un año largo, que hicimos una propuesta para prácticamente acondicionar toda la parte operativa y la parte virtual en un piso aquí en Bogotá, en el edificio Elemento, que tienen sede allá. Y justamente lo que usted dijo me parece un aprendizaje y un recorderis para todos nosotros que somos los técnicos en el oficio de la parte del diseño, de aprender el concepto que usted acaba de decir. Importantísimo tratar de retirar dentro del presupuesto y el programa médico arquitectónico las secciones que usted dijo que acaban de ser con el término separabilidad, que lógicamente es parte de lo que nosotros debemos trabajar en equipo con ustedes, que ustedes manejan mucho mejor el tema de qué es importante y qué no es importante. La pregunta mía, por ejemplo, entre otras cosas, sería en el caso para el personal masculino, en el caso de una operación de próstata. ¿Cómo la catalogaría usted dentro del término que acaba de enseñarnos? Muchas gracias. Gracias, Carlos, por la pregunta. Bueno, pues no soy urólogo, pero sí puedo dar un concepto que es una regla general y es dentro de los pacientes que requieren una resección de su glándula prostática, bien sea por una hipertrofia benigna o por una neoplasia, habrá una proporción seguramente muy grande de ellos que se constituye, o sea, que es un proceso altamente estandarizable y altamente predecible. Esos pacientes en algún momento podrían ser atendidos perfectamente en una unidad separada del hospital, siempre y cuando el riesgo anestésico, el riesgo quirúrgico sea muy bajo y teniendo seguramente una ambulancia medicalizada por si hay alguna contingencia, suba el paciente y en 3 minutos, 4 máximo tiene que estar en el hospital general. Seguramente no va a poder estar muy lejos, pero la idea es más que estar lejos del hospital general, eso no es lo que importa. Lo que importa es que sea una unidad aparte. Puede ser en la cuadra del lado o al frente, no importa, para evitar ese problema del transporte. Pero es una unidad aparte, una unidad de negocio aparte que tiene una dinámica basada en un proceso totalmente estandarizado. El gran ejemplo que yo siempre pongo
de procesos altamente estandarizados es el de la clínica de hernias en Canadá, la clínica Schuldeis, que es un caso muy famoso, inclusive es un caso de estudio de Harvard, de la Escuela de Negocios de Harvard. Les voy a poner aquí el nombre para que lo busquen. Se llama Schuldeis Hospital. Es un ejemplo muy interesante de cómo el diseño arquitectónico, todo el layout de la clínica está hecho exclusivamente para el procesamiento de una hernia. Obviamente, el 95% de los pacientes de hernias que son de bajo riesgo, que son jóvenes en su mayoría, no tienen mayores comorbilidades, se pueden operar allí. Habrá unos que tienen mucho riesgo que no se operan ahí, sino en un hospital general. Igual ocurre con las clínicas de cataratas. Este es otro ejemplo muy importante, Aravind Eye Care en la India, donde se diseña una estructura específica para ese proceso. Entonces, en el caso de las próstatas, para responder a su pregunta, pues tocaría sentarnos con los urólogos y con los cirujanos a que nos digan si hay posibilidad de separar ese proceso. Pero el principio es el mismo. Yo creo que si uno tiene claro el principio de que lo que es estandarizable y separable se debe estandarizar y se debe separar, de modo que el hospital general sigue existiendo sin duda, pero más pequeño y más complejo, más concentrado en el paciente pluripatológico, el que tiene mucha variabilidad, el que no es tan predecible, y eso pues obviamente requiere la estructura convencional del hospital. Lo que también tiene una implicación muy importante es que los servicios ambulatorios empiezan a ser cada vez menos importantes en este nuevo hospital, porque si el hospital está más enfocado en la complejidad, en la alta complejidad del paciente hiperagudo, pues va cayendo como en una espiral ascendente de complejidad y mayor complejidad y mayor complejidad, y en la medida en que el paciente supera el episodio agudo, se va a su casa y en su comunidad, y viene ahí el concepto de red. Entonces, lo atendemos en la casa con el proveedor de atención domiciliaria, con teleconsulta, con telemonitoreo, y si hay que hacer algún procedimiento que sea estandarizado por fuera del hospital, en una unidad aparte, pues se le hace. Pero creo que es una estructura muy diferente a ese hospital Totoya, que yo llamo con cariño, porque ese hospital Totoya cada vez está más amenazado por estas diferentes fragmentaciones, diríamos así. Muchas gracias. Plutarco. Muchas gracias, doctor Ramón Abel. Muy interesante su conferencia y me da pie para invitarlo a que me acompañe un par de reuniones en otra oportunidad, como la hemos tenido por allá en Cali y aquí en Bogotá, Claro que sobre sí. el mismo tema del Hospital del Futuro. Tal vez nos adelantamos un poco sin tener en cuenta la pandemia, pero creo que por el mismo camino estamos buscando lo mismo, que los hospitales no sean hospitales generales, sino que haya un centro de atención hospitalaria con cirugía en cuidado intensivo y la parte propia de la investigación en trasplante y todo eso. Y otra totalmente independiente, pero integrada para los servicios de hospitalarios y de personal de día, es que estén totalmente independientes y no vayan a contaminar por X motivo, ya sea de la hospitalización o ya sea de la parte ambulatoria, depende del tipo hablamos de pandemia o hablamos de situaciones de una epidemia para la región o para la zona. Eso quiere decir que la propuesta que yo tengo por hacer es buscar que hacia el futuro los hospitales nuevos que se crean tengan esa interdependencia, más no esa integración, que puedan trabajar en forma independiente, pero integrados en sus servicios, pero separados de todo ese volumen tan grande de la atención ambulatoria, que es la que incluyendo las urgencias y la parte de diagnóstico y de personal que tanto demanda la hospitalización como la parte ambulatoria. Y los que ya existen como hospitales, buscar la forma de independizar las entradas e independizar que la parte de mayor volumen no esté afectando la parte de menor volumen, que sería la hospitalización y la cirugía y el cuidado intensivo. Entonces, yo me permito invitarlos para que tengamos un par de reuniones más adelante en otra oportunidad y hablemos del caso, de la parte de infraestructura hospitalaria y usted con su parte
médica, que me parece la parte complementaria que a usted le hace falta y que es la que yo tengo. Bueno, Así muchas es, claro, gracias. claro. Sí, Muy bien, señor, muchísimas gracias. ¿qué otra pregunta hay? Sergio, por favor, abre tu micrófono. Mi doctor Ramón, no le entendí bien y querría que me ampliara un poquito el concepto de esas, en las tres tendencias, la de involucrar progresivamente al consumidor. ¿Qué quiere decir eso? ¿Me lo puede volver a explicar? Bueno, es como les decía, los servicios de salud y los médicos en especial, siempre hemos tenido la mentalidad o la forma de pensar tradicional de que nosotros planeamos, hacemos el diseño y la operación y planeamos la estructura y los procesos de atención de acuerdo a nuestra lógica. Entonces, por ejemplo, los hospitales están organizados por especialidades, porque esa es la forma como nos educamos nosotros. Nosotros, de la neumología, la neurología, la gastroenterología, ¿cierto? Entonces, hay departamento de neurología, departamento de gastroenterología. Entonces, esa separación por especialidades es completamente disfuncional para el paciente, porque un paciente con diabetes, por ejemplo, puede necesitar 7 o 8 especialidades diferentes y entonces va a estar brincando de un lado para otro, ¿cierto? El paciente con insuficiencia cardíaca necesita el compromiso del neumólogo, del cardiólogo, del vascular periférico, ¿sí? Del internista, y entonces tiene que estar brincando de un departamento a otro. Y esa misma mentalidad de especialidades crea unos departamentos y casi que unos repúblicas independientes dentro de los hospitales, donde cada especialidad es como una cultura aparte, es como una isla dentro del mismo hospital, sabiendo que están dentro de las mismas 4 paredes del hospital, se ve ese tipo de fragmentación. Entonces, cuando uno empieza a pensar desde el punto de vista de la necesidad del paciente, el paciente lo que necesita es una atención integral a su necesidad. ¿Cuál es mi necesidad? Yo tengo insuficiencia cardíaca, tengo cáncer de próstata. Entonces, todas las especialidades, áreas, componentes del servicio, apoyos diagnósticos, etcétera, que necesito para mi atención, están organizados en función de mi necesidad, ¿cierto? Eso no quiere decir que el hospital se organice entonces próstata por este corredor, entonces páncreas por allí, insuficiencia cardíaca por allá, porque se volvería inmanejable. Pero por lo menos superar esa estructura tradicional de los departamentos por especialidades, ¿cierto? De modo que el flujo del paciente sea mucho más razonable para su necesidad y para la experiencia de él a través del ciclo de atención, incluso dentro de la clínica. Entonces, muchas instituciones que son organizadas en la estructura tradicional en la que estamos todavía, se dan cuenta que es muy difícil reestructurar estos procesos. Pero hay una experiencia muy interesante de Cleveland Clinic, que es pues un referente importantísimo, me imagino que para ustedes también. Cleveland Clinic en el año 95 dijo, Toby Cosgrove dijo, esto hay que cambiarlo, esta estructura es disfuncional. Los pacientes tienen que estar brincando de un departamento a otro, aquí hay problemas de comunicación, problemas de continuidad, problemas de fragmentación. Y entonces le dijeron los de Cleveland Clinic, le dijeron, pero ¿para qué cambiar si estamos muy bien así? Somos el hospital líder en el mundo. Y entonces Cosgrove les dice, sí, pero somos los hospitales líder ahora, quién sabe si dentro de 10 años. Entonces nosotros mismos tenemos que crear la nueva estructura para el hospital dentro de 10 años, porque allá también vamos a ser los líderes del entorno competitivo. Y con esta estructura que tenemos hoy no lo vamos a hacer. Y empiezan a repensar todo su modelo de negocio en función de las necesidades del paciente y crean lo que ellos llaman las clínicas, ¿cierto? La clínica de angina, la clínica de insuficiencia cardíaca, la clínica de enfermedad coronaria. Y en esa repensar de las clínicas terminan llegando a concluir que es necesaria una estructura diferente para poder alinear los servicios, la estructura y los procesos en función de la necesidad del paciente. Y por eso se crea ese nuevo modelo y ahora todo el mundo está tratando de tomar ese modelo y de aplicarlo con diversas posibilidades de éxito. Recuerden el modelo del San Vicente de Paul en Río Negro, no sé si algunos de ustedes participaron en ese diseño o en esa construcción. El Hospital San Vicente Río Negro trató de desarrollar ese concepto de clínica, ¿cierto? Entonces recuerdo alguna vez que los visité, estaba el área de cáncer, estaba el área de patología gastrointestinal, que es todavía un poquito como ligado a ese concepto de especialidades, pero ellos trataron de zafarse un poco de eso y de crear esa estructura de clínicas. Tengo entendido que han tenido dificultades porque
Esto no es solamente cambiar la estructura y los ladrillos, hay que cambiar la mentalidad, que quizás es lo más difícil, y sobre todo la de los médicos, ¿no? Porque estamos acostumbrados a la mentalidad de oferta y nos cuesta mucho repensarnos. Entonces, es un poco, yo sé que es un cambio de paradigma muy fundamental, pero los hospitales que han logrado dar ese salto, pues, y Cleveland Clinic es un muy buen ejemplo, definitivamente están apuntándole a lo que es. Muy bien, Mildred, tienes la mano levantada. Puedes abrir tu micrófono y hacer la pregunta. Muy buenas tardes a todos. Soy Mildred Palomino. Voy a poner mi cámara. Buenas tardes. Hola. Yo soy arquitecta, vivo en Los Ángeles. No manejo mucho la parte de arquitectura basada en hospitalaria, pero asesoro a algunos municipios en Colombia para acceder a donaciones para diferentes proyectos en esos hospitales. Mi pregunta es, ¿cómo sería valioso fortalecer los municipios en esta descentralización, fortalecerlos digitalmente para que precisamente sean un satélite de los hospitales grandes en las grandes ciudades? ¿Qué Sí, piensas tú? absolutamente. ¿Cómo Sí, podría absolutamente. ser? Claro, por supuesto, Mildred. Yo creo que es una preocupación muy grande, porque uno cuando habla generalmente de hospitales, o el discurso que yo estoy haciendo, pues casi siempre como que uno piensa en los hospitales grandes, las grandes ciudades, los grandes centros urbanos. Y pues sí, los hospitales de los municipios chiquitos, que son todos públicos, en los municipios pequeños no hay hospitales privados, pues tienen que existir. De hecho, en el contexto americano los llaman safety net hospitals, o sea, hospitales de el último recurso del pobre, ¿cierto? Donde no va sino el Estado, por eso se llaman safety net, los de la red de seguridad, ¿cierto? Como los trapecistas, ¿no? Cuando el trapecista se cae en la red de seguridad, eso se llaman safety net. Entonces, estos hospitales públicos, que en Estados Unidos son los community hospitals de la ciudad, pues de las partes pobres de las ciudades o de las zonas remotas, tienen que seguir existiendo, porque es el único recurso de la gente. Pero una cosa es un hospital, pretender que un hospital público en un municipio categoría 4, 5, 6 tenga unidad de hemodinamia, tenga unidad de trasplantes, tenga unidad de trauma o de reemplazo articular, pues porque no va a tener la demanda suficiente para poderlos para poderlos atender con buena calidad. Recuerden que en los servicios de salud, tanto en los que requieren actividad manual, como los procedimientos quirúrgicos, como en aquellos que requieren procesos cognitivos, o ambos, hay un elemento crítico que es la curva de aprendizaje. Y en la medida en que los doctores tienen un mayor volumen de pacientes, del mismo tipo de pacientes, pues aceleran mucho más rápido su curva de aprendizaje, se equivocan menos, son mucho más efectivos y ahorran más plata, gastan menos, ¿sí? Porque se equivocan menos y cometen menos errores. Entonces, los hospitales pequeños tienen el reto de que deben conservar ciertos servicios mínimos, como decir, por ejemplo, salas de partos, atención de trauma menor, inclusive salas de infusión de ciertos medicamentos trombolíticos en el caso de accidentes cerebrovasculares, etc. Eso hay que repensarlo muy bien, pero ciertamente hoy tenemos, por eso empecé hablando del salto cuántico digital, porque hoy tenemos, como no teníamos hace un año, tenemos un desarrollo impresionante de todas las telemedicina, teleconsulta, telemonitoreo, que nos permite avanzar enormemente en las capacidades y en la resolutividad de esos hospitales de baja complejidad, de esos hospitales de primer nivel en los municipios. Entonces, lo que sí hay que repensar ahí con toda seguridad, Mildred, es cómo le estamos pagando a esos hospitales, porque mira lo paradójico, hace 20 años que muchos hospitales de esos tienen apoyos de telemedicina y tienen la capacidad de hacer interconsultas y tienen la capacidad de hacer incluso telemonitoreos. ¿Por qué no lo hacen? Porque les pagan por capitación, que es un presupuesto fijo, y entonces si gastan más en telemedicina y en más interconsultas, pues lo tienen que pagar de su presupuesto fijo. Por eso nunca despegó la telemedicina en los hospitales de nivel primario. Y hubo muchas donaciones, seguramente de fundaciones americanas, del Banco Mundial, llevando a que los hospitales desarrollaran telemedicina, y no la desarrollaron porque no tenían el incentivo financiero para gastar más, sino al contrario, remitir el paciente para que le resuelvan el problema en el hospital de nivel intermedio o de alta complejidad. Entonces, es crítico cambiar y reorientar esos mecanismos de pago, y ahora con este proyecto de ley nuevo que les mencionaba al principio, hay una oportunidad muy interesante, porque si estos hospitales pequeños entran a ser parte de redes integradas,
ya ahí se vuelven un actor súper crítico, porque en la medida en que sean más resolutivos y eviten que el paciente tenga que ser remitido a la mediana y alta complejidad, pues serán mucho más exitosos y la red integrada como un todo tendrá una mayor probabilidad de éxito. Entonces, es invertir totalmente la lógica del hospital ahora y antes decirle, le vamos a pagar porque mantenga a la gente sana y cuando se enferme me la atienda rápido para que no tenga que irse para la alta complejidad. Y como parte de eso, le vamos a dar un apoyo mucho más fuerte en telemedicina y en todo lo que necesite desde aquí, porque mientras no haya que tocar al paciente, usted no nos lo tiene que remitir. Se lo ayudamos a manejar allá. Entonces, creo que se vienen unos cambios muy interesantes y ese es ciertamente el de los hospitales de nivel primario en municipios pequeños. Es un área supremamente importante. Gracias, muchas gracias. Muy bien. ¿Quién tiene otra pregunta? Ya es hora de que el doctor se le cumplió el tiempo, ¿no? No, nos alcanza para una preguntizca más. Venga, yo tengo una pregunta, Ramón Abel. Es que efectivamente el tema de estandarizabilidad y delegabilidad implica que de pronto muchas de las acciones que hacen los médicos, incluso a veces médicos especialistas, terminen en un perfil de profesional mucho menor. De pronto una enfermera o de pronto una persona que no tenga mucha experiencia. Ese concepto no generaría problemas de control de calidad y de calidad para el servicio médico. De acuerdo, Germán, pero es que precisamente la definición de estandarizabilidad es todo aquello que sea estandarizable. Si no es estandarizable, no se estandariza. Y la definición de delegabilidad es todo aquello que sea delegable. Si no es delegable, no se delega. Venga, pero es que cuando usted habla de estandarizabilidad, a mí se me ocurre, por ejemplo, pensar en acetaminofén. O sea, como que todo el mundo da acetaminofén y listo. Y fíjese cómo estamos a punta de esa estandarización. No, pero a eso no me refiero. Y gracias por el ejemplo porque me aclara mucho más su pregunta. Pero, por ejemplo, voy a decirle, en la vacunación. La vacunación es un perfecto ejemplo que existe hace 40 años. El esquema de vacunación es un ejemplo muy, muy característico de algo que es totalmente estandarizado. Ya era estandarizable porque había suficiente evidencia de cuáles eran las vacunas, cómo se ponían, cada cuánto, a qué niño sí, a qué niño no. Eso ya se estandarizó hace 40 años. Se llama Plan Ampliado de Inmunización, PAI. Y es tan estandarizado que se puede enseñar, o sea, además de estandarizado, es delegable. Es decir, se puede transferir el conocimiento sobre cómo administrar un plan ampliado de inmunización en una comunidad. Se le puede entregar a una persona que incluso no tiene ni siquiera secundaria completa. Es decir, es rápidamente transferible ese conocimiento. Yo puedo tener un promotor de salud sentado, no sé exactamente si una semana o 2 o un mes, no sé, pero lo puedo entrenar en cómo hacer el plan ampliado de inmunización al pie de la letra. No se me puede salir un segundo. Y él tiene una serie de protocolos a la hora de ir a vacunar a un niño y de preguntas de chequeo y de banderas rojas, que si alguna de esas le da positivo, él inmediatamente dice, no vacuno a este niño, tiene que ir al hospital a que lo vea el doctor. Eso es un ejemplo clarísimo de algo que es estandarizable y está totalmente estandarizado. Y además es delegable y se delega bien. Decir que todos los pacientes que consulten por gripa, darles acetaminofén y ya, creo que me parece un exceso, me parece ir demasiado lejos en estandarización, porque hay gripas de gripas, hay gripas más severas, menos severas, hay gripas que parecen gripas y resultan ser otra cosa. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado. Entonces, por eso la estandarización y la delegación depende mucho de las definiciones que hagan los expertos. Por eso aquí se necesitan muy buenos médicos, muy buenos doctores, para que ellos sean los que decidan en ese nuevo sistema operativo, en esa nueva estructura de prestación, qué va a ser lo estandarizado y qué va a ser de esa parte estandarizada, qué parte se va a delegar. Otro muy buen ejemplo es el de los 2 casos que les puse allí de Schuldeis y de Arabin, porque en Schuldeis, por ejemplo, la cirugía de hernia, de la pared de hernias inguinales, es una cirugía absolutamente estandarizada, pero no es delegada. ¿Por qué no es delegada? Porque la curva de aprendizaje es muy larga y usted tiene que ser cirujano para poder hacer bien la técnica de Schuldeis. Y no solo tiene que ser buen cirujano, sino entrenarse en la técnica de Schuldeis. Y a usted no le sueltan un paciente, así llegue con el título de Harvard o de Johns Hopkins o de Cleveland Clinic del mejor cirujano de la promoción. Y usted llega a clínica Schuldeis y le toca 6 meses operar con un tutor al lado. Hasta que él no vea que usted hace bien la técnica de Schuldeis, no le sueltan pacientes y no puede operar solo. Entonces, es estandarizado, pero no delegado, lo tiene que hacer un cirujano. Entonces, por eso es muy importante saber
que es estandarizable y que es delegable. Ahí no se pueden dar saltos mortales ni hacer las cosas a la carrera, porque claro, terminaríamos afectando la calidad y eso es absolutamente impensable. En eso sí estamos totalmente de acuerdo. Ahora, Vindicare es el otro ejemplo. Los oftalmólogos en la India, hace como 30 años que fundaron ese modelo, el doctor que fundó el modelo en India, en el sur de la India, y dijo, mire, aquí hay como 1000 veces más demanda de cataratas que la posibilidad que tenemos como oftalmólogos de operarlas. Nos toca absolutamente rediseñar este proceso. Y cogieron el proceso de cirugía de cataratas y empezaron desde el principio. Entra el paciente. Segundo, se le pone el anestésico local. Tercero, se le pone el separador. Cuarto, lo dividieron como en 20 y pico de procesos o de subprocesos, y cada subproceso se analizaba, ¿es estandarizable o no es estandarizable? ¿Lo puede hacer una persona con un entrenamiento básico mínimo y que lo haga al pie de la letra y el 100% de las veces lo va a hacer bien hecho? Si la respuesta era sí, inmediatamente lo estandarizaban y definían el perfil de la persona que iba a hacer eso. Y terminan entonces haciendo un proceso que hoy en cualquier clínica de oftalmología del mundo lo hace el oftalmólogo de principio a fin, y en estas clínicas del modelo de la India lo hacen, el oftalmólogo solamente entra a hacer la parte más crítica del proceso que solo él puede hacer. Y entonces en la lógica de la estandarización y la delegación hay otro principio general que me gusta mucho, que es de un gringo, no es de un colombiano, o sea, no es improvisación bajo ningún punto de vista, que dice, el futuro de la distribución de las tareas en el acto médico es, el doctor solo hace aquello que solo él puede hacer. Todo lo demás lo hace alguien más. Puede sonar redundante, pero como axioma es bastante categórico. Es decir, el doctor solo hace aquello que solo él puede hacer. Si alguien más lo puede hacer, lo debe hacer alguien más. Si el doctor no tiene, si cerrar una sutura en una cirugía de corazón lo puede hacer un médico general con entrenamiento en cerrar suturas, pues no lo tiene que hacer el cirujano cardiovascular, porque la cosa que solo él puede hacer es el stent coronario, la sutura de la safena o de la arteria mamaria con la arteria coronaria. Eso solo lo puede hacer ese tipo porque lleva 20 años haciéndolo y lo hace perfecto. Entonces, eso es un principio muy importante, Germán, que por supuesto solo se aplica, o sea, hay una condición absolutamente necesaria que es no vamos a afectar la calidad, al contrario, la vamos a mejorar. Eso sí es absolutamente impajaritable. Sí, está bien. Pero ahora sí me les tengo que ir, qué pena con ustedes. Yo creo que qué rico poder hacer una sesión más larga y poder conversar más con este grupo. Ahora tuviéramos más tiempo, pero creo que no hay más preguntas, o alguien más tiene alguna pregunta. Pero desafortunadamente me les tengo que retirar Pues, ya porque me están esperando en la otra reunión. Lo que no, puedo hacer, Germán, con ustedes con mucho gusto es compartirles material, compartirles escritos, cosas que yo he escrito también, como algunas de las referencias que vieron allí. Les puedo compartir con el mayor gusto y podemos seguir hablando después en otra sesión. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor.